Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en este día jueves y compartir la bendita y maravillosa palabra de Dios. ¿Cómo están, queridos amigos? Estamos ya acercándonos a esta etapa fría del año, entrando despacito en ella, y hay temas que siempre son recurrentes, es decir, están frente a nuestra vida porque golpean el ambiente en el que vivimos. Se habla mucho de la pobreza en este tiempo y se está midiendo continuamente el índice de pobreza, y los políticos se golpean unos a otros acusándose del crecimiento de la pobreza en el país. Todos piensan, debe haber algún culpable, alguien no hizo bien las cosas. Bueno, no voy a hablar sobre ese tema tan político. Ojalá Dios intervenga y cambie los corazones de todos nosotros y también de los políticos inclusive. Tengo una frase personal: la falta de amor produce pobreza. La falta de amor produce pobreza. Habría una contraparte de esto: el exceso de amor propio produce pobreza. Lo repito, el exceso de amor a uno mismo produce pobreza, porque el amor hacia uno mismo es el egoísmo. Quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más, sin importarme cómo están los otros. ¿Qué dice el Evangelio de todo esto? En una oportunidad, una mujer muy cerquita ya del sacrificio que haría Jesús por nosotros, derramó sobre su cabeza un perfume que en la Biblia aparece la palabra de alabastro, muy costoso para aquella época, costaba lo que se ganaba en un mes tal vez. Lo derramó sobre la cabeza y los discípulos dijeron, pero qué desperdicio. Y Jesús le dijo, no critiquen a esta mujer, ella me está ungiendo para la sepultura, porque viene mi muerte en poco tiempo. Esta mujer siempre será recordada por este acto. Y es verdad, siempre recordamos a esa mujer que tuvo ese gesto de ungir a Jesús con perfume poco tiempo antes de su entrega, de su muerte, de su resurrección. ¿Por qué menciono este caso que tiene que ver con la pobreza? Porque los discípulos pensaron, se hubiera podido vender ese perfume y alimentar a los pobres. Y Jesús le dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y se estaba refiriendo al aspecto humano, Jesús caminando con ellos, andando por todas partes, sanando a los enfermos, atendiendo necesidades. Ellos estaban en el aprendizaje de qué deberían hacer después de que Jesús pasara por la muerte, la resurrección y ascendiera al cielo. Así estamos nosotros, somos los que quedamos, somos los que estamos después de que Jesús hiciera el sacrificio. Recordamos a Jesús. Ahora, esa palabra de Jesús resultó profética. ¿Qué significa profética? Algo que iba a ocurrir en el futuro y que se iba a tener cumplimiento. Y cada generación
ve el cumplimiento de esta palabra de Jesús. Siempre tendréis los pobres con vosotros. Siempre lo tendréis. Que Dios nos ayude, queridos amigos, a entender este mensaje. Enseguida vamos a ir ahora a textos que nos ayuden a comprender la visión de Dios. Bien, Mateo, el Evangelio de Mateo nos pone en tema respecto a este tema de la pobreza, pero el punto de vista de Dios tiene una diferencia con el nuestro. Dice Mateo 5, verso 3, bienaventurados o dichosos o felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, la felicidad desde el punto de vista de Dios está de alguna manera conectada con la pobreza. Y usted dirá, ¿y esto qué es? Bueno, evidentemente no se refiere a la pobreza material, tiene que ver más que nada con la pobreza del hombre que está vacío por dentro, porque estar vacío por dentro es la peor de las pobrezas, cuando el hombre no tiene recursos emocionales, recursos de conocimiento, recursos espirituales. Es algo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es esto? Lo de recursos espirituales. No se trata de estar haciendo consultas a muertos o haciendo maniobras extrañas, no. Se trata de provocar un encuentro con Dios. Dios está interesado en eso. El que me busca, me halla. Esto es un texto de la Biblia. Es una promesa para usted, para mí, para todos. Buscar a Dios, Él promete dejarse encontrar. Ahora, ¿cómo es esto? Bien, Jesús hablaba de la oración secreta. Jesús hablaba de la privacidad nuestra. ¿Qué hacemos en nuestra privacidad? Nos deleitamos la carne, buscamos satisfacer nuestros deseos carnales y después pasamos momentos de arrepentimiento por haber hecho cosas que no debimos, o nos tranquilizamos, nos pacificamos internamente y meditamos, nos apartamos a un lugar y comenzamos a buscar a Dios llamándolo. No hay otra manera de comunicarse con Dios que llamándolo y esperar un tiempo para que Él se venga a nosotros. Él ha prometido manifestarse, pero Él lo hace como Él quiere. No hay que seguir estrategias o reglas extrañas de sectas o grupos que realizan consultas o hacen una ceremonia especial como si Jesucristo estuviera muerto y lo llamamos desde la muerte. No, esto es un encuentro personal. Muchas veces ocurre con personas que estando escuchando palabra de Dios y prestan atención y en su corazón comienza a decirle: Señor, quiero eso que tú has prometido. Viene un momento en el cual se produce una presencia de Dios en la persona y la persona comienza a sentir, por ejemplo, llorar o sentir un sentimiento especial que le hace decir: ¿qué me está pasando? Bueno, Dios comienza a manifestarse. Dios es real. A Dios hay que entenderle su mensaje. ¿Él se adapta a nosotros? Sí, Jesús se hizo hombre para entendernos como somos. Pero Jesús nunca llegó a pecar o entreverar su vida espiritual
con una vida carnal que el hombre realiza sobre la tierra. Dios quiere llamarnos así a su presencia, manifestarse en nosotros y ayudarnos a comprender su mensaje. Los pobres en espíritu son felices, porque para ellos es el reino. Bueno, hoy el reino de los cielos no tiene cotización. No tiene cotización, el hombre no está interesado, está interesado en las cosas materiales, está interesado en tener cada día más. Reflexionábamos en nuestra congregación días pasados y decíamos que el hombre ha pensado profundamente en su existencia, en la razón de su existencia, y está la famosa frase, una novela de William Shakespeare que decía: ser o no ser. La existencia del hombre, tratar de entender por qué, para qué, debido a qué, con qué razón, con qué propósito estamos en la tierra, para qué tenemos esta vida. Nuestra mente demanda razones. Todas estas razones, el hombre ha encontrado algunas respuestas, pero ¿sabe qué? A esa respuesta el hombre le llama filosofía, y hay miles de filosofías en el mundo. Es decir, que cuando el hombre empieza a razonar, resulta que no encuentra que todos los demás que hacen el mismo procedimiento llegan a pensar lo mismo. No, cada uno está pensando cosas distintas. No es el camino. Es decir, ese no es el camino. El pensamiento del hombre, la Biblia dice que es engañoso, pero entiéndalo, no nos está queriendo ofender Dios. Está diciéndonos que en nuestro pensamiento puede hacernos creer lo grande que somos, que podemos llegar a pensar cosas extraordinarias y qué importante que somos. Bueno, no, resulta que el hombre, cuando se dedica a pensar, y algunos lo han hecho profundamente, producen filosofías independientes de unas de otras que tienen poca coincidencia. Hay tantas ramas de la filosofía producto del pensamiento del hombre. Los que les gusta el tema de la filosofía se rascan mucho la cabeza para poder comprender la profundidad del pensamiento del hombre. El tema está en que considero a Dios o no dentro de mis pensamientos. Y esto es lo que todos tenemos que resolver. ¿Dejamos que Dios tenga que ver con nuestro pensamiento o no lo dejamos? Si no lo dejamos, producimos filosofías con muchas características, algunas muy profundas, algunas que producen algún fruto bueno en el hombre, pero siempre es insuficiente. Pero si incluimos a Dios y aceptamos las revelaciones que Dios le ha dado al hombre, por ejemplo, la revelación escrita en la Biblia, empezamos a leer, empezamos a entender cómo es Dios dentro de las posibilidades humanas, y nos encontramos que podemos acercarnos unos a los otros y descubrir la fuente de la verdadera vida del hombre, que se llama amor. Amor. No hay otra fuente de vida. La fuente de vida es amor. La fuente de vida que tal vez la persona que más la experimenta es la mujer cuando es madre. La mujer, al ser madre, experimenta y sale de ella, mana de ella abundantemente el amor. Y el amor hace que la persona sea considerada alguien diferente. Nos encanta ver a una madre atendiendo a su bebé con cariño, cuidándolo, amamantándolo, cambiándole la ropita. Claro, sabe que ese bebé es indefenso y ella va a darle todo, aparte que salió de adentro de ella. Por eso digo, el amor maternal tal vez sea el amor más maravilloso que podamos nosotros
observar en esta tierra. Pero vuelvo a lo que venía, al argumento que venía manejando. Usted permite que Dios tenga que ver con sus pensamientos y su vida, o no quiere que Dios tenga que ver con usted. Porque Dios existe, amigo. No se trata de decir, ¿existe Dios? Esa pregunta que el hombre se vive haciendo. No, acá hay que resolver. Dios existe y hay que comenzar a buscarlo. No comenzar con dudas, porque no va a resolver esas dudas entrando y buscando a Dios de esa manera. Acéptelo primero y comience a buscarlo. Dios existe. ¿Dónde está? Usted sabe la cantidad de personas que en un estado lamentable, en un estado extremo, han llegado a decir, Señor, si existís, te llamo, ayúdame porque ya no puedo más. Y la cantidad de gente que en ese estado han tenido una experiencia con Dios, cuando se aflojaron, cuando renunciaron a sus propias fuerzas y descubrieron que necesitaban algo más, algo más. Amigos, Dios es una realidad porque Él nos hizo. El filósofo, el hombre, piensa que el hombre hizo a Dios. En su mente creó la idea de Dios y eso es lo que le llama a Dios. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Tiene bastante razón el filósofo, pero los dioses que el hombre ha creado no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia, no tienen nada que ver, son dioses falsos. Todos los pueblos de la tierra tienen dioses que han creado por ellos, algunos imaginados, algunos con estatuas, con imágenes, con cosas extrañas, y muchos esos resulta que tienen que ver con la maldad, porque terminan las personas que tienen esas creencias cometiendo lo malo, justificando el asesinato de niños, por ejemplo, como era en el pasado algunos pueblos primitivos que mataban a los niños, derramaban la sangre de los bebés, tenían la idea de que la sangre hacía algo y se lo presentaban a su propio Dios creado por ellos para que la ira de ese Dios no cayera fuerte sobre ellos. No vamos a ir a eso. Eso lo hemos superado con el razonamiento porque nos damos cuenta que ese no es el camino. Pero, ¿cuál es el camino? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Qué significa Jesucristo? Jesucristo ha llegado al conocimiento de Jesucristo como ninguna otra fe en el mundo hasta lo último de la tierra. Que sea aceptado o no es otra cosa. Aceptar a Jesús significa creer primero en Él y aceptarlo y comenzar a buscarlo, dialogar. La Biblia es algo magnífico porque uno lee allí de todo. Sabe que usted se va a encontrar inclusive con personas que están descritas en la Biblia y que a veces equivalen a la conducta nuestra. Hubo personajes en la Biblia. Hubo un tal llamado Jonás, muy famoso porque lo tragó una ballena o un gran pez, como dice la Biblia no dice ballena. Pero lo cierto es que la historia que hay detrás de eso, pocos la saben. Jonás era un hombre al cual Dios le dijo, Jonás, te necesito, tenés que ir a una ciudad muy grande donde el pecado es terrible y si no, le quiero dar una oportunidad de que se arrepientan. Andá y deciles que Dios va a destruir la ciudad, que se arrepientan porque si no, esta ciudad va a desaparecer, al estilo de Sodoma y Gomorra. Y Jonás no quiso. Conocía a Dios y todo, y se subió a un barco y se fue en sentido contrario. Pero finalmente se dio cuenta porque le aparecieron cosas en su vida y reconoció, tengo que hacer lo que Dios dice. Fue y lo hizo y vio
cómo Dios salvaba a una nación, porque la palabra que Jonás habló cambió la actitud de la gente. Hoy, qué bueno sería que aparecieran hombres así tan decididos como Jonás lo hizo, enojado como estaba, y salió a hablar por las calles. Dice que le tomó 3 días recorrer esa ciudad. Era bastante grande, evidentemente, en el pasado, una ciudad grande. 3 días recorrió, pero él iba hablando persona por persona. Todos llegaron a arrepentirse, hasta el propio rey. ¿Quién diera por tener un mensajero así? Que Dios levantara un mensajero así. Dios no lo está haciendo. Estoy seguro que si Dios lo quisiera hacer, en el estado del hombre de hoy, de pecaminosidad tan fuerte, tanta violencia, ese hombre no duraría mucho tiempo. Así como el hombre rechaza la idea de Dios, rechaza el mensaje de Dios, que ahí está el gran problema. El mensaje de Dios trae luz a la mente y el hombre dice Dios no existe, y está provocando perderse la mejor oportunidad para su vida, porque el mensaje de Dios es el que nos hace descubrir las raíces del problema del hombre. Cada vez que venimos a elecciones o tenemos que elegir autoridades en la Argentina, creo que nos hacemos siempre la misma situación. ¿A quién elegimos? ¿Quién será confiable de toda la gente que hay? Bueno, yo no le voy a hacer ninguna propuesta, no es mi función. Soy un pastor y le estoy hablando de Dios. Yo le estoy diciendo, elija a Dios y no se preocupe por lo que pasa en el mundo. Déjele que Dios cambie su corazón, su manera de ver la vida, que Él elimine la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres, bienaventurado el que se da cuenta que está pobre delante de Dios y clama y le dice, Señor, tengo esta necesidad, no entiendo nada de la vida, tengo pobreza espiritual, necesito que vengas a mí. Y Él lo hará, Él lo hará. Dios lo hace, es su voluntad. Dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos, es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es habitar en la presencia de Dios junto con todos los que estamos creyendo en Él y buscando su presencia. En este mundo, de una manera tal vez no plena, por supuesto, porque estamos en el mundo y el mundo está gobernado por un sistema de pecado y de desigualdad entre los hombres, de maltrato, de injusticias constante. Y el Hijo de Dios procura vivir en justicia, acatar la voz de Dios, dejarse llevar por la palabra de Dios, no pecar, vivir en buena relación con la gente, tratar de predicar el Evangelio a todo el que quiera escucharlo, que es lo que yo estoy haciendo esta noche frente a usted, una vez más, insistiéndole, acepte el mensaje de Dios y deje que Dios elimine la pobreza de su espíritu, de su alma, no la pobreza material. Esa se soluciona después de que yo tengo otra actitud. Por supuesto, los hombres que se roban el dinero, que no lo reparten adecuadamente, van a ser juzgados por Dios oportunamente. Muchos quieren que caiga un rayo del cielo y saque del medio a los malvados. Bueno, yo no le puedo decir a Dios, Señor, deja de darle oportunidades de comprender su maldad a las personas, porque ahí estaría tal vez quitándome la oportunidad mía o quitándole la oportunidad a usted. Usted dirá, pero yo no soy tan pecador. ¿Y quién le dijo a usted que Dios habla y hace diferencia entre el gran pecador y el pequeño pecador?
somos pecadores y Dios quiere tratar con todos. Algunos tienen una enorme deuda con Dios por sus injusticias. Otros tienen una deuda mucho más pequeña, pero deuda al fin. Y una deuda muy grande, una deuda muy chica, va a impedir que un hombre entre en la presencia eterna de Dios. Felicidad. La felicidad es espiritual primero que nada. Los pobres en espíritu. El hombre pobre le entrega esa pobreza a Dios, Dios lo llena, le cambia la pobreza en llenura de su Espíritu Santo y usted comienza a ver la vida de otra manera. Ver la vida de otra manera. Yo he visto testimonios de personas muy humildes, pero recibieron a Dios y su actitud de derrotismo, de tristeza, de amargura, de echarle la culpa de todo lo que le pasaba al mundo entero, de golpe se encuentran fortalecidos y capaces para hacer muchas cosas que antes no podían hacer y enfrentar la vida con otra actitud. Claro que Argentina necesita cambios, muchos cambios. Tal vez en la política, dirá usted, y todos tenemos esperanza siempre de que la política va a mejorar las cosas. Evidentemente, hay una verdad que cada uno debe comprender. Solamente usted, con la ayuda de Dios y con Dios en su corazón, puede llegar a cambiar su propia vida y esa debe ser su primera alternativa, su primer necesidad a cubrir. Y si usted cubre su necesidad personal buscando a Dios, va a cubrir la necesidad de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos, porque va a tener algo para compartir. El hombre que tiene pobreza espiritual no tiene nada para compartir, solamente tiene tristeza, desesperanza, decepción, amargura, y eso no le ayuda a nadie. Como usted puede ser ayudado por Dios, así quiero sugerirle esta noche que busque a Dios de una manera como nunca lo hizo. Reciba a Jesús. Jesús es el enviado de Dios para usted, para mí, para todos, para los chinos, para los japoneses, para los americanos, para los venezolanos, para los australianos, para los africanos, cualquier lugar del mundo, hombre o mujer, no importa lo que esté creyendo, ni cómo fue criado, ni en qué fue enseñado, ni qué filosofía practica. Todos necesitamos de Dios. Decida vivir una vida aceptando de que Dios está cerca y búsquelo a partir de esa primer convicción. Yo comencé diciendo que la falta de amor, lo escribí para no olvidarlo, la falta de amor produce pobreza. El amor que enriquece la vida es el amor que viene de Dios. No es egoísta, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo ajeno, sino que procura su propio bien y trata de beneficiar a los demás. Señor Jesucristo, mirando esta pantalla con firmeza, te pido, Señor, que cada oyente esta noche sea impactado por tu mensaje, por tu palabra, que la pobreza espiritual que tiene pueda ser cubierta y cambiada por una riqueza de vida plena que solamente tú puedes dar. Bendice, Señor, a cada persona que ha estado atento a esta palabra y sea para tu gloria sus decisiones. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, queridos amigos, la próxima semana con un nuevo mensaje para usted. Bendiciones. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,